La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Tengo esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Tengo esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Buenos días, hermanos. En esta mañana es una mañana especial donde vamos a recordar al Señor Jesucristo a través de su Santa Cena. Espero que tengan los elementos allí cerca, el pan y el vino, para hacer el acto de recordar este sacrificio tan precioso que nos hace felices a nosotros en esta mañana. Pero antes de hacerlo quisiera hacer un comentario pequeño, porque es necesario que como creyentes sepamos por qué hacemos las cosas, por qué la cena del Señor, por qué, en qué momento se hizo, para qué se hizo, qué efectos tiene en mi vida el hacer la cena del Señor. Porque si está en la palabra, hay un efecto en mi vida. Entonces, es necesario que tengamos conocimiento de qué sucede en la Santa Cena. Porque la Santa Cena, como Jesucristo la instituyó, se debe celebrar con entendimiento y mucho amor. No puede ser una costumbre, un ritual seco. Esto no es por hacer un relleno un día domingo. La Santa Cena es algo especial y es un momento que le damos al Señor antes de recibir. Debemos tener en cuenta esto, que es un momento en que damos al Señor
Y hay unos motivos para hacer la cena del Señor. Cuando dice en 1 Corintios 11, 24, en la última parte dice, en el 24, le damos al 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, Jesucristo lo hizo para que le recordaran. Entonces es un memorial, no es un memorial de estatutos, no es un memorial de estatuas, de edificios, de monumentos, no es recordar pinturas, no, es recordarlo a Él, como Él es, porque Él es vigente. Y también en la cena del Señor nos lleva a pensar en esto, que es necesario pensar en tres cosas al celebrarla. Debemos pensar, cuando estamos alrededor de la mesa del Señor, debemos recordar su palabra. Cada palabra que se esté expresando a través de la Biblia debemos recordar. Debemos recordar su sufrimiento, su muerte y su resurrección. También debemos recordar el amor, la humillación, la perfección, la devoción y la obediencia. Todo esto se debe recordar alrededor de la Santa Cena. Ahí vemos la importancia que tiene la Santa Cena, la relevancia que se le debe dar a ella. Y esto trae unos efectos prácticos para nosotros, y es entregarnos más a Él, según Romanos 12:1, buscar su buena, agradable y perfecta voluntad, y no vivir más para nosotros mismos, sino para Él. Esos son los efectos que hace de yo recibir la Santa Cena, como dice su palabra. Por eso es necesario que lo hagamos con conocimiento. Ahora sí, tomemos el pan y vayamos a 1 Corintios 11, 23. Amén. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él recibió del Señor y eso lo transmitió. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomen el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participen del pan. Asimismo, tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa. Amén.
Vamos a orar teniendo presente lo que hemos escuchado acerca de lo que Él ha dicho en su palabra. Padre, te damos gracias por dejar en tu palabra el hecho de recordar. Quizás tú dejaste instaurado estos principios, este memorial, quizás porque somos olvidadizos y que era necesario que tú instituyeras la Santa Cena, no solamente para recordar que tú moriste por nosotros, sino que tienes un propósito con cada escrito, con cada palabra que tú dejaste instaurada en la Biblia para enseñarnos a nosotros. Reconocemos, Señor, que tú entregaste todo por nosotros y que en la antigüedad había un pacto, y ese pacto era un pacto de sangre, pero era de sacrificios de animales, eran ríos de sangre para cubrir los pecados. Pero fue necesario este nuevo pacto, un pacto en la sangre del Cordero, un pacto en la sangre de aquel que vive y reina por los siglos. Ese pacto fue sellado con tu muerte, pero también con su resurrección. Y esa sangre nos hace libres en esta mañana y nos ha hecho libres cuando te aceptamos como nuestro Redentor, como nuestro único y poderoso Salvador. A ti sea la gloria, Jesús, a ti sea la honra y gracias por tu sacrificio y por tu amor eterno. Amén. Amén, hermanos. Ahora recibamos la palabra del Señor con agrado, con alegría, porque hoy Él se va a glorificar en medio de la alabanza de su pueblo y en medio de su poderosa palabra. Amén. Muy bien, vamos a orar, mis amados hermanos, en esta hora de la mañana. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia y por su fidelidad. Mi buen Señor, en esta mañana te exaltamos, te glorificamos, honramos tu nombre, Señor. Declaramos de que tú eres el Dios de toda la tierra y nos sentimos felices hoy, amado Señor, por poder escuchar tu palabra, Señor, y ser bendecidos, ser edificados, ser nutridos por ti, mi buen Señor. Hoy estamos dispuestos, Padre, a recibir tu palabra. Estamos dispuestos, Señor, a ser edificados, a ser inclusive corregidos por ti, mi buen Señor, porque sabemos, Dios, de que tu voluntad es buena, Señor, es agradable y es perfecta, Señor. Tu voluntad siempre, mi buen Dios, nos bendice, nos ayuda. Tu voluntad, tu palabra nos muestra el camino que debemos de andar. Nos humillamos entonces en esta mañana, mi buen Dios. Declaramos que hoy es día que hizo el Señor. Hoy es día de victoria, hoy es día de alegría, hoy es día de paz, hoy es día de gozo. Hoy es día, amado Señor, en el cual, amado Dios, tú nos hablas y nosotros como tu pueblo, Señor, te escuchamos. Amado Dios, te pedimos también que nuestros pecados, limpia nuestro corazón, Señor, ayúdanos, ayuda a nuestro ser, amado Dios, que tu palabra sea contundente en esta mañana de tal forma, Señor, que nos lleve, amado Señor, a arrepentimiento, a convencimiento de pecado y de juicio, mi buen Señor. Queremos que nos limpies en esta mañana, queremos, amado Dios, que nos purifique
mi buen Señor, y que seas tú levantándonos, restaurándonos, amado Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Bendecimos nuestra familia, bendecimos nuestro hogar, amado Señor, los que se sentarán a nuestro lado, Dios, en la sala o estarán con nosotros en la habitación de nuestra casa y juntos escucharemos, les decimos a ellos, mi buen Señor. Y te pido también, Señor, que la palabra les alcance, amado Dios, en esta mañana. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, a ti en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Hoy vamos a mirar el tema las promesas de Dios. Y rápidamente vamos al libro de Salmos, capítulo 33, versículo 18 al versículo 22. Salmo 33, versículo 18 al 22. Dice la palabra del Señor: pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor, para salvarlos de la muerte y darles vida en época de hambre. Nosotros confiamos en el Señor, Él nos ayuda y nos protege. Versículo 21. Nuestro corazón se alegra en el Señor, confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe tal como esperamos de ti, dice la palabra del Señor. Quise empezar, iglesia amada, este tema con este bello preámbulo, con esta bella palabra que está en Salmos capítulo 33. Promesas de Dios para nuestras vidas. Promesas que necesitamos escuchar, promesas que necesitamos recibir de parte de Él para mantener entonces nuestra esperanza y nuestra fe firme en el Señor. Es una palabra que de alguna forma trae a nosotros fortaleza y ánimo para seguir caminando hacia adelante. Las promesas de Dios son indispensables para nosotros, sus hijos, para nosotros, su pueblo. Y le damos en esta mañana a Él por sus promesas. La palabra está llena de promesas, es especial, es de mucha bendición cuando abrimos la Biblia y encontramos esas promesas, esas palabras de aliento, esas palabras de bendición para nosotros, sus hijos, sobre todo cuando estamos atravesando momentos duros, momentos de prueba. Déjeme decirle que la promesa de Dios, las palabras del Señor revitalizan el corazón y nos ayudan a levantarnos con energía, con vigor, para seguir entonces adelante. Una promesa, iglesia, es la expresión voluntaria donde se hace un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir a cabalidad, con rectitud y fidelidad, una obra o una labor específica. Eso es una promesa. Es una expresión voluntaria donde se hace un ofrecimiento. Y el Señor voluntariamente ha ofrecido el bendecirnos, el ayudarnos, el levantarnos, amada iglesia. Ha ofrecido entonces el cumplir a cabalidad lo que relata en su palabra. Las promesas son usadas por el Señor para mantener viva nuestra fe, para mantener viva nuestra esperanza. Y las promesas de Dios siempre serán de tremenda bendición para su pueblo. Las promesas del Señor se activan para los que le tememos, para los justos, para los que le buscamos. Las promesas de Dios se activan para aquellos que se esfuerzan cada día en obedecer su palabra. Para nosotros son entonces sus promesas. Fíjese que la palabra del Señor dice, por ejemplo, en Salmos capítulo 89, versículo 34, libro de Salmos 89, versículo 34 dice: no romperé mi alianza ni faltaré a mi palabra. Mire cómo el Señor se compromete a cumplir lo que está establecido en la Biblia. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice la palabra del Señor: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. También en Isaías capítulo 55 versículo 10 al versículo 11 dice la palabra del Señor: así como la lluvia
y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. O sea que lo que Dios promete, se cumple. Lo que el Señor dice, se cumple. Y Él no nos defrauda, amada congregación. Él no nos queda mal. En Lucas capítulo 1, versículo 37, dice la palabra de Dios: para Dios no hay nada imposible. Y en ese sentido yo quiero que usted, que me está viendo en esta hora de la mañana, tenga la plena certeza y la plena seguridad de que Dios cumplirá su propósito en tu familia, de que Dios cumplirá la promesa que en algún momento te dio, que en algún momento recibiste de parte de Él. El Señor se va a glorificar. A veces para nosotros es complicado esperar los tiempos de Dios. A veces inclusive podríamos pensar de que el Señor se olvidó de la promesa para con nosotros, pero no es así, amada congregación. Lo que pasa es que el Señor sabe cuándo es el momento perfecto para darte lo que te prometió. Mientras eso sucede, mientras la provisión, la bendición, lo que la promesa cumplida, tú encárgate de orar, encárgate de levantar tus manos, encárgate de levantarte temprano a orar, encárgate de negarte a ti mismo, de cumplir la palabra, de hacer la voluntad del Señor. Esa tiene que ser nuestra responsabilidad. Y Dios en su tiempo, Dios en su momento, en su misericordia, en su voluntad, desprenderá entonces aquella promesa, y nosotros entonces la recibiremos y la haremos con nuestras manos, veremos con nuestros ojos la respuesta del Señor, y entonces ahí nos humillaremos y le diremos a Él: Señor, a ti la gracias, amado Señor, por cumplir tu palabra, porque tú no fallas. Esa es nuestra actitud. No nos desesperemos porque no llegue pronto lo que se nos prometió. No te estreses, no te llenes de ansiedad. Algunos inclusive al ver que no se cumple la promesa, se desaniman en el camino e inclusive se apartan. Pero tú no, tú vas a mantener fiel, tú vas a ser una persona constante, vas a ser una persona firme, vas a ser una persona de decisión, y vas a estar allí pacientemente esperando en la voluntad del Señor, y vas a ver cómo entonces aquello que en este tiempo has esperado, aquello que en este tiempo has deseado de corazón, vas a ver entonces cómo el Señor se glorificará, como hablábamos en estos días, el viernes en Salmo capítulo 65, cuando orábamos de madrugada, que dice la palabra: tremendas cosas nos sorprenderá el Señor, con tremendas cosas. Y quiero que tengas esa certeza, quiero que tengas esa seguridad en tu corazón, amada congregación, que Dios se va a glorificar, está glorificando. Mire cómo el Señor nos ha sostenido en todo este tiempo. Mire cómo el Señor se ha glorificado. Tal vez al principio de toda esta situación habían temores, inseguridades. Tal vez habían en el corazón, de pronto pensábamos demasiado y decíamos: ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta? Pero hemos visto que su palabra se cumple. Ha pasado el tiempo y hemos visto cómo el Señor nos sostiene con su mano derecha, no nos deja desamparados, no nos defrauda, amada iglesia, sino que se fiel, y su misericordia se renueva cada mañana, y su gloria desciende, y su provisión llega. Y cuando nos humillamos y le pedimos a Él, y le pedimos con un corazón sensato, un corazón sincero, Él tiene compasión, inclina su oído y derrama bendiciones en sobremanera, iglesia, sobre todos y cada uno de nosotros. Así es el Señor. Por eso no debemos dudar. Y quise, amado hermano, hablar de esto, de las promesas del Señor, porque escucho a algunos decir que ya les llegó el desánimo, que se están cansando, que de pronto ha pasado el tiempo y no saben. Entonces estaban esperando inclusive el 1 de agosto la reapertura, y no llegó, y resulta que se extiende un mes más. Y de pronto el 31 de agosto, quién sabe si se vuelve a extender este tiempo. Pero yo quiero que sepas, mi hermano, tú que de pronto me has dicho que te has desanimado en estos días y que estás viendo esta predicación,
quiero que sepas que Dios cumplirá su propósito en tu vida, que Dios cumplirá sus promesas, sus dichos, sus palabras. Dios las cumplirá en tu vida. Dios te ayudará, Dios te sustentará, te bendecirá, pero no pierdas la fe. No pierdas la esperanza, no pierdas la dependencia, no permitas que el enemigo te inunde de falsos argumentos, te llene de pensamientos frustrantes, de pensamientos negativos, de pensamientos de derrota. No permitas eso. En el te animo, amado hermano y hermana, de que rechaces todas estas cosas y que te afiances en el Señor y vuelvas a la palabra, y vuelvas a la oración, vuelvas a la intimidad con el Señor, vuelvas a esa dependencia, y vas a ver entonces cómo el Señor se glorificará, y claro que sí, te ayudará en absolutamente todo, amada congregación. Debemos tener esa seguridad, debemos tener esa confianza, debemos tener la certeza, iglesia, de que Dios tiene el poder para cumplir lo que prometió, tiene el poder para darnos lo que prometió. Y vamos a mirar un caso muy específico que seguramente tú conoces, y está en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo, libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Vamos a hablar sobre Abraham, que en este versículo, en estos pasajes se le dice Abraham, todavía no se había cambiado de nombre. Dice entonces, pero Jehová, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, mire, Jehová le habló a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Paremos allí un momentico. Mire esto tan interesante. Mire esto tan interesante. Seguramente Abraham estaba cómodo. Seguramente Abraham tenía todo bajo control. Yo me imagino que sí. Seguramente no le falta nada. Tenía todo cubierto. Pero llega el Señor y le dice: mira, hoy te digo, vete de tu tierra, vete de tu familia, de donde estás, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, a la tierra que te mostraré. ¿A dónde? Mire que no pregunta Abraham, ¿para dónde será? ¿A dónde me llevará? Muéstrame si esta es una palabra tuya o es una palabra mía. Dios mío, ayúdame. No, mire que no hay nada, no hay argumentación, solamente le está escuchando. Y haré de ti una nación grande, mire, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, dice la palabra, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4, ¿qué hizo Abraham? Usted que está en casa leyendo este pasaje, ¿qué hizo Abraham? Dice entonces, se fue como Jehová le dijo. Dios dijo, listo Señor. Señor habló, listo Señor. Dio la orden el Señor, listo Dios mío. Como decimos por ahí en la calle, a la mano de Dios, lo que Dios quiera, lo que usted diga, mi buen Señor, lo que usted quiera, listo, hagámoslo. Miremos entonces, lo primero, en el versículo 1, Dios habló. Dios habló. La pregunta en este tiempo es: ¿has escuchado la voz de Dios en este tiempo de cuarentena? ¿Has escuchado la palabra de Dios en tu corazón? ¿Has oído? ¿Has tenido direccionamiento de parte del Espíritu Santo? ¿O de pronto no has escuchado nada? Porque me parece muy interesante cómo Abraham tenía una conexión directa con el Señor, de tal forma que le hablaba de frente y le decía lo que tenía que hacer. Y en este caso, en el versículo 1, Dios habla, Dios dice. Quiero que vayamos a Oseas capítulo 2, versículo 14. Oseas capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: yo la voy a enamorar. Mire pues, la llevaré al desierto
y le hablaré al corazón. Yo quiero que sepas algo, amada congregación. Para que Dios se glorifique a través de sus promesas, nosotros tenemos que aprender a escucharlo, que a veces es difícil, porque hay muchas voces alrededor, porque hay mucho bullicio. Precisamente el jueves, en la predicación, en el culto en la noche de jueves, hablábamos sobre la necesidad de tener tiempos de quietud en oración para poder escuchar la dulce voz del Espíritu Santo. Déjame decirte que si tú en este tiempo no has escuchado la voz de Dios en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la cuarentena, es literalmente porque no has separado tiempo de intimidad, tiempo de quietud con el Espíritu Santo. Ahora te animo a que esto cambie. Yo te animo a que días tú te metas más con el Señor, con el Espíritu de Dios. Tú te levantes temprano y dispongas tu corazón y en quietud esperes en Él hasta que le puedas escuchar, porque es necesario aprender a escuchar a nuestro Dios. Vemos en este pasaje también en el versículo 1 cómo Dios da una orden. El Señor dice entonces: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Mire, Él da una orden, el Señor da una instrucción. Y déjame decirte, iglesia, antes de que cada promesa se dé, el Señor entonces nos hace una demanda. El Señor tiene un mandato para nosotros. El punto es si estamos dispuestos, iglesia, a cumplir con esos mandatos para permitir que la promesa se haga realidad en nosotros. Pero ¿sabes por qué Dios, antes de darnos la promesa, sabes por qué Dios antes de cumplir su palabra establece una demanda? Básicamente, iglesia, es para probar el corazón. Es para saber cuál es nuestro nivel de sujeción. Es para saber cuál es nuestro nivel de obediencia a su palabra. Dios necesita mirar si tu corazón está dispuesto no solamente a recibir la promesa cumplida, porque esa parte es fácil, sino Él necesita ver si tu corazón realmente le obedece, si tu corazón realmente está sujeto, si tu corazón realmente está enamorado, apasionado de Él, porque corremos el riesgo que si Él nos da sin probar el corazón, es factible que nos enamoremos de la promesa y lo olvidemos a Él. Ojo con lo que te estoy diciendo. Otra vez te lo digo, es factible que nos enamoremos de la promesa y nos olvidemos del dador de la promesa. Vamos a la palabra, libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10, dice la palabra: yo el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos. Mira, Dios lo conoce todo, mi hermano. Que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. ¿Sí ves? El Señor sabe, el Señor conoce. ¿Por qué muchas veces no se cumplen las promesas? Porque el Señor sabe el corazón todavía no está preparado. Y esto es duro decirlo, pero más duro es reconocerlo de nuestra parte. Dios sabe realmente si tu corazón está preparado para recibir la promesa o de pronto todavía no. Y Él le toca entonces esperar a que tú te dispongas plenamente. Y cuando eso sucede, Dios entonces desata la bendición. Ahora, Dios mostró un propósito. Dios nos muestra el para qué de la promesa. Ojo con eso. Dios no nos bendice por simplemente hacerlo. El cumplimiento de la promesa tiene un objetivo, iglesia. La promesa de Dios no busca solo hacernos felices y prosperarnos, sino que el cumplimiento
o la promesa busca el cumplimiento de un propósito en nuestras vidas. Por ejemplo, 3 puntos específicos en ese sentido. ¿Qué busca la promesa? Que le demos honra. ¿Qué busca la promesa? Que le agradezcamos. ¿Qué busca la promesa? Que dependamos más de Él, que lo reconozcamos, amada iglesia. La promesa busca que nos afirmemos, que nuestra fe y nuestra esperanza se afirmen en el Señor. La promesa busca, iglesia, inclusive que esa bendición fluya a otros. Hay un propósito en las promesas. No es simplemente recibir por recibir. No, ven, ¿para qué recibimos? ¿Para qué recibimos? Hay un propósito. Recuerda esta frase, amada congregación. Escucha bien esta frase. Cuando el Señor te bendice, no solamente hace algo para ti, también hace algo en ti y por medio de ti para tocar la vida de los demás. Mira pues, misericordia yo recibo de parte del Señor. ¿Qué tengo que hacer entonces? Dar misericordia. Dios me ayuda, yo ayudo a los demás. Dios prospera, yo bendigo a los demás. La promesa no se cumple solamente para yo retenerla, sino que hay un propósito en ella de bendición también a los que están a mi alrededor. Ahora, Dios da la promesa y la cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Jeremías 29, 11 dice la palabra: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo, dice la palabra. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando Dios da una promesa, nunca dudes de que Él la vaya a cumplir. Nunca lo hagas. Mantente firme y no permitas pensamientos que te perturben en ese sentido. No permitas que el enemigo te genere incredulidad. No permitas que el enemigo genere negativismo en tu vida a causa de que la promesa no ha llegado en el tiempo que tal vez nosotros esperábamos. En Números capítulo 23, versículo 19, libro de Números capítulo 23, versículo 19, dice la palabra: Dios no es como los mortales. Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Dice la palabra, cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. ¿Cuántos dicen amén allá en casa? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Cuando Él da una promesa al Señor, la cumple. Cuando Él dice una cosa, la realiza, amada congregación. Ahora también Dios da cobertura. Y mientras llega la promesa, nos da provisión. Claro que sí. Claro que sí. El Señor nos da su cobertura. Porque déjame decirte que cuando Dios te da una promesa, déjame decirte que se levantan enemigos en contra de esas promesas. Recuerda que Satanás vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Y claro, nosotros entendemos que tenemos promesas de parte de Dios, pero no podemos descuidar las maquinaciones del enemigo. No podemos relajarnos, iglesia, porque el enemigo, tú lo sabes, la palabra dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien dañar, a quien destruir, a quien robarle lo que Dios le tiene prometido, a quien quitarle, amada iglesia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 7, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, 7, dice: el Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. ¿Quién lo hará? El Señor. Por eso, iglesia, esa es la razón por la cual buscamos al Señor incansablemente.
porque el hecho de que busquemos al Señor, esto genera una cobertura espiritual sobre nosotros, y por eso el enemigo no se nos acerca, por eso el enemigo no nos alcanza, por eso el enemigo no se roba lo que ya Él, el Señor, nos ha dado. Por eso oramos, por eso nos levantamos. Pero cuando no tenemos cobertura, cuando andamos en la vida por inercia, cuando andamos en la vida y aceptamos las cosas como lleguen, pues entonces ahí se va a manifestar el enemigo, y la vida entonces se va a poner dura y la situación se va a poner adversa, pero no es otra cosa que el enemigo está atacándote, te está acechando. Tal vez desde en tu vida económica, en tu vida financiera, el enemigo se está robando la bendición. Pero ¿sabes por qué sucede? Porque tal vez no estás buscando al Señor y no lo haces sinceramente, iglesia. Tengamos cuidado con esto. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Él hizo caso. Él se sujetó a la palabra, no preguntó, no se hizo cuestionamiento. Señor, pero si yo estoy bien, ¿por qué me quieres enviar a otra parte? Si me está yendo bien acá, ¿por qué me quieres llevar a otra parte? Mis amados hermanos, yo quiero que comprendas que si Dios habla, su pueblo se sujeta. Que si Dios dice algo, su pueblo se sujeta. Ya está. No le metamos mente a las órdenes del Señor. Su pueblo simplemente debe obedecer a la voz del Maestro. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 15, 22 dice: más le agrada al Señor que se le obedezca, y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Mire, ¿qué le interesa al Señor? Que si Él te dice algo, tú te sujetes inmediatamente, pero que lo hagas de corazón, con sinceridad, que no sea algo forzado. Mire, los que amamos al Señor, los que en algo conocemos de Dios, hemos entendido de que cuando Él da una instrucción, es lo mejor para nosotros, aunque no lo comprendamos en el momento. Por ahí hay un libro muy interesante, se los recomiendo, que dice cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y hay momentos en que Dios hace cosas o dice u ordena cosas que nosotros no comprendemos, no entendemos, no sabemos. Ven, Señor, no hay lógica allí. Pero si Dios lo dijo, es lo mejor. Si Dios dio la orden, es lo mejor. Simplemente sujetémonos, amada congregación. Si tú quieres ver cumplida la promesa en tu vida, tienes que sujetarte a la orden del Señor, los mandatos de Dios. Tienes que sujetarte a la voluntad de Dios. Ahora miremos Génesis capítulo 15 versículo 6. Libro de Génesis capítulo 15 versículo 6. Rápidamente, porque el tiempo se nos está yendo. Dice allí este pasaje: Abraham, mira lo que dice: Abraham creyó al Señor. Mira que esto es un tema de fe. El obedecer la palabra es un tema de fe. Si tú no crees en el Señor, todo lo que Dios diga lo colocarás en tela de juicio, le meterás lógica, e inclusive hay personas que se creen más inteligentes que el mismo Señor y todo lo cuestionan. Pero aquí la palabra me habla de un hombre que Dios le habló y simplemente creyó y se sujetó. Y dice: y por eso el Señor lo aceptó como justo. O sea, el Señor lo abraza, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vas a recibir la promesa. Sin fe las cosas que están escritas en la Biblia, sin sujeción a la palabra, las promesas allí descritas, realidad no se activa, amada iglesia. Pero Abraham sí creyó, Abraham se sujetó, Abraham no cuestionó a Dios, no cuestionó su palabra, cuestionó su orden. Simplemente, ¿qué hizo? Obedeció, creyó al Señor. ¿Y qué sucede entonces? El Señor entonces lo aceptó como justo. Amada iglesia, hoy Dios pide que le creamos como nunca antes. Dios hoy nos pide que no dudemos,
que no seamos incrédulos. Hoy Dios te pide a ti que le creas, que sujetes tu corazón y no permitas la incredulidad. De eso dependerá, iglesia, el cumplimiento de las promesas en nosotros. Dice la palabra que el hombre que es de doble ánimo no alcanzará nada. El hombre que hoy sí, pero mañana no se sabe. La mujer que hoy sí, pero mañana no va a alcanzar esa promesa. Esa bendición no va a llegar porque hay incredulidad, hay duda. Y hoy Dios, iglesia, nos está motivando a que fortalezcamos nuestra fe, a que acrecentemos nuestra fe, a que no dudemos, no importa la situación, la circunstancia. Vamos, creamos en el Señor. Él está dispuesto siempre a bendecirnos, pero recuerda que Él primero prueba nuestro corazón, amada congregación. Mira lo que dice en Marcos capítulo 9, versículo 23, libro de Marcos capítulo 9, versículo 23, dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cree en el Señor Jesucristo, iglesia. Aférrate a la palabra todos los días, sujétate al Señor, busca a Dios incansablemente y verás cómo las promesas se cumplen, iglesia, a todos nosotros, a tu vida, a tu familia, amada congregación. Ahora quiero que recordemos algunas promesas, las voy a leer. Y yo quiero que mientras usted escucha estas promesas, usted se apropie de ellas. Y quiero que tu fe sea fortalecida, quiero que tu fe sea compactada. Mientras yo leo, iglesia, aprópiate de estas maravillosas promesas. Isaías capítulo 40 versículo 31 dice: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías capítulo 43, 2 dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Dice la palabra: cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas, dice la palabra del Señor. En el libro de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Corintios 7:1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa, amada iglesia. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: no se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Salmos capítulo 1 versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y dice la palabra: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice la palabra, todo lo que hace prosperará.
Salmos 34:7 dice: el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen, y dice, y los libra. Eso hace el ángel del Señor. Salmo 41:1 dice: bienaventurado el que se preocupa del pobre, en el día malo lo librará el Señor. Salmo 84 versículo 11 al 12 dice: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no privará del bien a los que andan en integridad, oh Señor de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en ti confía. Mire pues, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4 versículo 6 y versículo 7: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues, mi Dios suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, tu Dios, te suplirá. No te desesperes, no te angusties. Mi Dios te suplirá. Tal vez en este momento estás pasando por necesidades difíciles, duras. Tal vez en este momento estás angustiado. Y tal vez te has hecho la pregunta: Señor, ¿y dónde están tus promesas? Aquello que me prometiste, Señor, ¿dónde está? Mira mi aflicción, mira mis ansiedades, mira mis angustias. Mira cómo trabajo y de pronto es infructuoso lo que hago, no veo el fruto de mi esfuerzo. Hoy, mujer de Dios, varón de Dios, te animo a que no pierdas la esperanza. Recuerda, esperanza contra esperanza. Cuando ya no había nada que hacer, Abraham decidió tener esperanza. Hoy te animo a que tengas la esperanza y la fe vigente de que Dios te va a ayudar y te va a sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y te va a traer de tinieblas a luz admirable. Y darás el testimonio y hablarás a muchos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero no puedes perder la esperanza, no puedes retroceder, no puedes perder la fe, porque entonces nuestros enemigos ganarán ventaja, tus enemigos ganarán ventaja. Mantente firme, sigue orando, sigue buscando. Aunque a veces no tengas ánimo, aunque a veces te sientas cansado en la mañana, sigue levantándote y sigue esperando pacientemente en el Señor. Te invito para que cierres tus párpados y oremos en esta mañana. Le pidamos a Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza y por supuesto que Él cumpla sus promesas en este tiempo en nuestras vidas. Vamos a orar entonces. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra que has traído, Señor, a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, nuestro corazón y mente lo saben, cómo tú, Señor, nos has sostenido durante todos estos años. Más allá de la cuarentena de este año y sus locuras, en toda nuestra vida tú nos has sustentado, nos has ayudado, Señor. Pero no podemos negar, hay momentos que desfallece. El corazón hay momentos en que se cansa de esperar y de pronto empiezan a surgir palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero en esta mañana, Señor, queremos que nos fortalezcas. Queremos, amado Señor, obedecer a tu palabra, sujetarnos a tu mandato. Queremos, amado Señor, creer firmemente, Dios, de que tú nos vas a ayudar y no nos vas a dejar en vergüenza. En esta mañana te pedimos, Dios de la gloria, que auxilies nuestro corazón, que auxilies nuestra humanidad, que auxilies, amado Dios, todo nuestro ser.
y que en tu misericordia, en tu amor, amado Señor, cumplas tus promesas, Dios eterno. A aquellos que tal vez no la han recibido, aquellos que están, amado Dios, en angustia, que están en penuria, y que tal vez la frase más común es: ¿y ahora qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer? Hoy te pido compasión, amado Señor. Hoy te pido, Dios de la gloria, que extiendas tu mano sobre todos y cada uno, Señor, de los que están viendo esta enseñanza, y que seas tú abriendo las ventanas de los cielos y seas tú ayudando, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos y a tus hijas, amado Señor. Pero también entendemos, Dios, de que tú pruebas el corazón. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque tal vez hemos dudado. Tal vez hemos puesto en tela de juicio tu palabra, mi buen Señor. Tal vez, amado Dios, no hemos hecho lo suficiente, no hemos orado, no hemos, amado Dios, no nos hemos refugiado en tu palabra. Y es por esto que llega la duda, amado Señor. Perdónanos. Todos digámosle al Señor: Señor, perdona mis pecados. Hoy te pido que me limpies, amado Señor, de mis rebeldías. Límpiame, Señor, de mis maldades, porque yo quiero recibir de ti, Señor, en este tiempo bendiciones, pero yo sé que tú necesitas mi corazón. Hoy me entrego con este, Señor. Hoy descanso en tu regazo. Hoy decido correr a la cruz. Hoy decido negarme a mí mismo, amado Señor, y sujetarme a tu palabra. Hoy rechazo, renuncio a la rebeldía, amado Señor. Renuncio, amado Dios, a la autosuficiencia. Depender mucho más, completamente, Señor, de ti y de tu voluntad, porque sabemos, Señor, de que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo te pido entonces, Padre, que bendigas a tu iglesia y que en todo te glorifiques en este tiempo, Señor. Por favor, Dios, guárdanos en el hueco de tu mano y alienta nuestro corazón. Padre, gracias. Levante sus manos, iglesia, allí en casa, y diga a Dios: gracias por tus promesas. Gracias porque tú me darás, amado Señor, lo que he deseado en el corazón. Gracias, Señor, porque sé que si creo y no dudo, amado Señor, todo lo que pida, tú entonces me bendecirás y me ayudarás. Hoy nos humillamos, dígale al Señor: hoy humillo mi corazón, Padre, y declaro en el nombre de Jesús que no dudaré, no permitiré la incredulidad en mi vida, Señor, sino que esperaré pacientemente en ti, Señor, y sé que a su tiempo, Dios, en tu voluntad, la promesa entonces se cumplirá. Padre, gracias. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde.